Hay momentos en la vida que pasan desapercibidos para el mundo, pero que en su simplicidad encierran un poder capaz de transformar el destino de millones. En una modesta casa de New Lenox, Illinois, hace décadas, una mujer encendía una vela frente a una imagen del Sagrado Corazón. No era una mística, no era una predicadora, no buscaba reconocimiento. Era una madre, Mildred Martínez, y su fe silenciosa, tejida en gestos pequeños pero profundos, sembró la semilla que hoy florece en el corazón del Vaticano. Su hijo menor, Robert Francis Prevost, ahora conocido como el Papa León XIV, lleva en cada paso el eco de su madre, una mujer que nunca imaginó que su vida humilde daría forma al líder de más de 1.000 millones de católicos. Pero, ¿cuál es el secreto de fe que llevó a este hombre desde una cocina en Illinois hasta el trono de Pedro? Hoy, gracias a las revelaciones de su hermano mayor, John Joseph Prevost, desentrañamos una historia que no solo explica quién es León XIV, sino que nos invita a todos a redescubrir el poder de la fe vivida en lo oculto. Mildred Martínez nació en 1911, hija de un inmigrante dominicano y una criolla de Nueva Orleans. Su vida no fue fácil. Creció en un mundo donde ser mujer, hija de inmigrantes y católica devota significaba enfrentarse a prejuicios y barreras. Pero Mildred nunca se quejó. Su fe no era una bandera que ondeaba para ser vista, sino un ancla que la sostenía en las tormentas. Estudió biblioteconomía en la Universidad DePaul, en Chicago, y se convirtió en una bibliotecaria respetada, pero su verdadera vocación no estaba en los libros, sino en las almas. En su hogar, donde crió a sus dos hijos, John y Robert, la fe no era una obligación, era la respiración misma de la casa. Cada noche, Mildred reunía a sus hijos alrededor de una pequeña mesa, no para sermonearlos, sino para compartir un silencio sagrado. «Miren a Cristo», les decía, señalando un crucifijo colgado en la pared. «Él siempre tiene la última palabra». Esas palabras, simples pero firmes, se grabaron en el corazón del futuro Papa. John, el hermano mayor de León XIV, recuerda esos días con una claridad que emociona. «Mi madre no era de las que hablaba mucho. Pero cuando lo hacía, sus palabras pesaban. Nos enseñó que el perdón no es una opción, es el camino. Que la oración no es un ritual, es un encuentro. Y que la fe no se demuestra con grandes gestos, sino con pequeños actos de amor que nadie ve». En una época donde la vida moderna comenzaba a acelerar, donde el mundo empezaba a valorar el éxito visible, Mildred vivía en dirección opuesta. Su casa era un refugio de simplicidad, donde los problemas se resolvían de rodillas, donde las heridas se curaban con paciencia y donde la fe no era un adorno, sino el cimiento. Robert, el menor, era un niño callado, observador, con una seriedad que sorprendía. Mientras otros chicos jugaban en las calles, él prefería ayudar a su madre en la parroquia, ordenando los bancos, encendiendo velas, escuchando sus historias sobre los santos. No lo hacía por obligación, sino porque, en sus propias palabras años después, en la iglesia sentía que estaba en casa. La infancia de Robert no estuvo exenta de dificultades. La familia enfrentó momentos de pobreza y discriminación. Ser hijo de una madre hispana y un padre de ascendencia francesa e italiana en un vecindario predominantemente blanco no era fácil. Mildred, con su dignidad silenciosa, nunca permitió que el resentimiento entrara en su hogar. «Dios ve lo que no se dice», repetía, y esa frase se convirtió en un mantra para Robert. A los 14 años, ya mostraba un interés por la vida religiosa, pero no fue hasta los 20, tras una experiencia que marcó su vida, que su vocación tomó forma. Mildred cayó gravemente enferma, y desde su cama en el hospital, con un rosario entre los dedos, oraba con una paz que desafiaba el dolor. Robert, sentado a su lado, vio en ella algo más grande que la enfermedad, una entrega total a Dios. «Fue como si mi madre me mostrara que la fe no es algo que se dice, es algo que se vive hasta el final», escribiría años después en una carta a su hermano. Ese momento fue el umbral de su vocación.
Decidió entregarse completamente a Dios, no en busca de gloria, sino en imitación de la mujer que lo había formado. Mildred no vivía para sí misma. Era presidenta de la Sociedad del Altar y Rosario en su parroquia, organizaba retiros, leía vidas de santos a los niños de la escuela católica donde trabajaba. Pero su mayor obra fue su hogar. John recuerda una anécdota que ilustra su carácter. Cuando Robert, siendo adolescente, se frustró porque no podía resolver un problema en la escuela, Mildred no le dio una solución rápida. Lo llevó al cuarto donde rezaba, señaló el crucifijo y dijo: «No busques respuestas en el mundo, búscalas en él». Esa enseñanza, tan sencilla pero tan profunda, se convirtió en la brújula de Robert. Años después, ya como obispo en Perú, repetiría una variante de esa frase en una homilía: «El mundo ofrece ruido, pero Cristo ofrece verdad». Quienes lo escucharon no sabían que esas palabras eran un eco de su madre, pero quienes conocían a Mildred podían ver su huella en cada gesto de su hijo. La vida de Mildred Martínez no fue solo la de una madre que crió a un papa. Fue la de una mujer que, sin saberlo, sembró un movimiento espiritual que hoy resuena en todo el mundo. Cuando Robert Francis Prevost fue elegido como León XIV, el mundo se sorprendió. No era un cardenal conocido, no tenía un perfil mediático, no buscaba los reflectores. Pero quienes lo conocían de cerca, especialmente su hermano John, sabían que su ascenso al papado no era casualidad. Era el fruto de una fe sembrada en silencio, en una casa humilde, por una mujer que nunca buscó ser vista. Mildred murió en 1991, mucho antes de que su hijo fuera obispo, pero su legado vive en cada decisión, cada palabra, cada silencio del Papa León XIV. Cuando Robert ingresó a la Orden de San Agustín, llevaba consigo dos objetos que nunca lo abandonarían: una pequeña Biblia subrayada por su madre y una cruz de madera con una inscripción que decía: «Para que nunca olvides quién te llamó». Esa cruz, según John, sigue en el escritorio del Papa, un recordatorio constante de sus raíces. En Perú, donde pasó gran parte de su vida como misionero, Robert enfrentó desafíos que habrían quebrado a muchos. Comunidades indígenas en extrema pobreza, clérigos indiferentes, soledad espiritual. Pero en esos momentos, recurría a la memoria de su madre. En una carta a John, escribió: «Cuando todo parece oscuro, abro la Biblia de mamá. Sus subrayados me hablan más que cualquier discurso». Esas páginas, llenas de notas al margen con frases como «Dios no elige a los perfectos, elige a los disponibles», eran su guía. Y en ellas, Robert encontró la fuerza para caminar horas hasta aldeas remotas, para comer con campesinos, para construir iglesias no con ladrillos, sino con confianza. En Perú, Robert se ganó el respeto de las comunidades no por grandes gestos, sino por su presencia. Una religiosa que trabajó con él recuerda: «Nunca hablaba de sí mismo. Pero cuando mencionaba a su madre, sus ojos se iluminaban. Decía que ella le había enseñado a escuchar antes de hablar, a rezar antes de decidir». Ese estilo, aprendido en la cocina de Mildred, se convirtió en su sello. No era un sacerdote de oficina, era un pastor de almas. Y cuando fue llamado a Roma por el Papa Francisco para asumir un cargo en la curia, llevó consigo esa misma simplicidad. Rechazó un apartamento lujoso y pidió una habitación modesta, decorada solo con la cruz de su madre, una imagen de San Agustín y una foto de Mildred rezando. Esa foto, tomada sin que ella lo supiera, muestra a una mujer de rodillas, con el rosario en la mano, frente a una vela. Para Robert, esa imagen no es solo un recuerdo, es un icono de lo que la Iglesia debe ser. El impacto de Mildred no se limitó a su hijo. En su parroquia de New Lenox, era conocida como Millie, una mujer que transformaba con su ejemplo. Organizaba el altar con una precisión que parecía litúrgica, leía a los niños con una voz que los hacía sentir amados, y rezaba con una intensidad que inspiraba a otros a hacer lo mismo. Una vecina, años después, le dijo a John: «Tu madre no predicaba, pero cuando entraba a la iglesia,
todos sentíamos que Dios estaba más cerca. Ese don de hacer tangible lo invisible es lo que Robert llevó consigo al Vaticano. Como Papa, sus homilías son sencillas pero profundas, sus decisiones son meditadas, y su presencia es un recordatorio de que la fe no necesita espectáculo para transformar. El testimonio de John, compartido en esa entrevista reciente, ha conmovido al mundo porque revela algo que muchos habían pasado por alto. El Papa León XIV no es un producto de estrategias eclesiásticas, es el fruto de una madre que vivió la fe como si cada día fuera una ofrenda. En una de sus primeras audiencias como Papa, León XIV dijo: «Mi madre me enseñó que la humildad no es un adorno, es la raíz de la fe». Esa frase, casi desapercibida en el momento, se ha convertido en un lema para muchos católicos que buscan un retorno a lo esencial. En X, miles de usuarios han compartido fragmentos de sus discursos, acompañados de hashtags como #LeónXV y #Fe Silenciosa. Una madre en México escribió: «Si una mujer como Mildred pudo formar a un papa, entonces yo también puedo formar santos en mi casa». Ese es el poder de esta historia. No solo cuenta el pasado de un papa, sino que inspira a otros a vivir su fe con la misma entrega. El pontificado de León XIV está comenzando a ser visto como un regreso a casa, no a un pasado rígido, sino a la esencia de la fe, la que se vive en los hogares, en los gestos pequeños, en los corazones que no buscan aplausos. Pero lo que hace que esta historia resuene tanto es que no se trata solo de un papa, sino de una madre cuya vida ordinaria tuvo un impacto extraordinario. Mildred Martínez nunca imaginó que su hijo menor, Robert, se convertiría en el sucesor de Pedro. Nunca lo deseó, porque su fe no buscaba honores. Sin embargo, cada vela que encendió, cada rosario que rezó, cada palabra que escribió en los márgenes de sus libros fue una semilla que germinó en el corazón de un hombre que hoy guía a la Iglesia. En sus primeros meses como Papa, León XIV ha sorprendido por su estilo. No es un pontífice de grandes reformas inmediatas ni de declaraciones explosivas. Prefiere el silencio, la oración, la reflexión. Cuando asumió el papado, su primer gesto no fue anunciar un plan, sino arrodillarse en el balcón de San Pedro y guardar silencio durante casi un minuto. Ese silencio, según John, era un eco de su madre. Mamá nos enseñó que antes de hablar, hay que escuchar a Dios. Creo que eso es lo que Robert hizo en ese momento. Desde entonces, cada decisión suya lleva esa marca, una prudencia que no es lentitud, una autoridad que no es arrogancia, una fe que no necesita gritar para ser escuchada. Uno de sus primeros actos como papa fue visitar una casa de religiosas ancianas en Roma. Sin cámaras, sin protocolo, se sentó con ellas, rezó el rosario y pidió una estampa del Sagrado Corazón. «Me recuerda a mi madre», dijo. Ese gesto, pequeño pero poderoso, se filtró a las redes sociales y se volvió viral. En X, un usuario escribió: «Este papa no quiere cambiar el mundo con discursos, quiere cambiarlo con amor». Y ese amor, aprendido de Mildred, se ve en su cercanía con los empleados del Vaticano, en su insistencia en que las parroquias sean casas de oración, y en su rechazo a los lujos. Vive en una habitación sencilla, con la cruz de madera de su madre y su Biblia subrayada como únicos adornos. «No necesito más», dijo a un colaborador. «Esto es todo lo que mi madre me dejó, y es suficiente». Lo que hace que esta historia sea tan poderosa es su universalidad. Mildred no era una figura pública, no escribió tratados teológicos, no buscó fama. Era una madre que vivía su fe en lo cotidiano, en la forma en que preparaba la mesa, en cómo consolaba a sus hijos, en cómo servía a su parroquia sin esperar reconocimiento. Y sin embargo, su vida tuvo un impacto que trasciende fronteras. En Filipinas, una madre escribió a su párroco: «Si Mildred pudo formar a un papa con sus oraciones, yo puedo criar hijos que amen a Dios». En Nigeria, un seminarista compartió en X: «El Papa León XIV me inspira porque su fe no viene de libros, viene de su madre». Estas historias muestran que el legado de Mildred no se limita a su hijo,
está inspirando a millones a redescubrir la santidad en lo ordinario. El mensaje de León XIV, influenciado por su madre, es un desafío al mundo moderno. En una era de ruido, él propone silencio. En un mundo de ambición, él exalta la humildad. En un tiempo de confusión, él señala a Cristo como la única verdad. En una homilía reciente, dijo, el mundo no necesita más estrategias, necesita más hogares donde se rece, más corazones que escuchen, más almas que sirvan sin ser vistas. Esa frase, que muchos atribuyen al eco de Mildred, se ha compartido miles de veces en redes sociales. Porque no es solo una enseñanza teológica, es una invitación a vivir como ella vivió, con una fe que no busca aplausos, pero que transforma todo a su paso. John, en su entrevista, lo resumió con una frase que ha tocado corazones: mi madre no está en Roma, pero está en cada gesto de mi hermano. En su forma de mirar, de callar, de amar. Y ese es el secreto de fe que llevó a León XIV al Vaticano, no una ambición personal, no un plan calculado, sino la herencia de una madre que vivió para Dios en lo oculto. Este Papa, formado en una cocina de Illinois, está recordando al mundo que la santidad no comienza en catedrales, sino en los hogares. Que la oración de una madre puede cambiar la historia. Que un gesto pequeño, como encender una vela, puede iluminar el camino de millones. Y ahora, esta historia nos interpela a todos. ¿Qué hacemos con nuestra fe? ¿La guardamos para los domingos o la vivimos cada día, como Mildred? ¿Estamos dispuestos a ser testigos, aunque nadie nos vea? León XIV no es solo un papa, es un recordatorio de que Dios no necesita celebridades, necesita corazones disponibles. Si esta historia te ha conmovido, si sientes que el ejemplo de Mildred y su hijo te llama a algo más grande, no te quedes callado. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Escribe en los comentarios, ¿cómo te inspira la fe de Mildred? ¿Qué puedes hacer en tu hogar para vivir como ella? Y si eres católico, deja un amén para unirte a esta cadena de fe que está recorriendo el mundo. Porque el secreto de fe que llevó a León XIV al Vaticano no es solo una historia del pasado, es una invitación para el futuro. Una invitación a vivir la fe con la misma humildad, la misma entrega, la misma verdad que Mildred Martínez llevó en su corazón.